Hola, soy Cindy Álvarez y hoy les voy a hablar de cómo elaborar un protocolo de investigación en salud. Tenemos que es un documento que refleja una descripción ordenada y sistemática de un estudio propuesto. Este nos va a permitir tener una visión general de los aspectos del estudio antes de comenzar y cómo debe estar descrito con suficiente claridad para permitir que otro investigador pueda realizar el estudio o que éste se lleve a cabo en otro instante. Como partes de un protocolo, primero tenemos la reacción, que se realiza de forma impersonal con expresiones, evitando utilizar construcciones como nuestro estudio. Si un término se realiza constantemente, se recomienda citarlo la primera vez. Como segundo tenemos el título, especifica la acción que se va a realizar, sobre qué tipo de paciente se va a llevar a cabo y si es posible el ámbito. Se recomienda que no sobrepase de 15 palabras. En resumen, que es el tercero es un esquema estructurado que da una visión general del proyecto. Este debería reflejar el objeto general y esquemáticamente el diseño, ámbito del estudio, sujeto, instrumento y determinaciones o variables. Como cuarto tenemos las palabras claves, que son términos que representan el concepto concreto de lo que se quiere investigar y deberían incluirse en la redacción del protocolo. Como quinto tenemos los antecedentes. Se aconseja que se mencionen cifras de prevalencia o incidencia de los estudios encontrados. Como sexto tenemos la justificación, que es el por qué se realiza el estudio. En el 7 son los comentarios de la bibliografía. Se recomienda que tenga una antigüedad de 5 a 10 años el artículo o la fuente donde se saca la información. Como 8 está el objetivo general y objetivos específicos. El objetivo debe de ser parecido al título. Debe tener verbos como determinar, comparar, entre otros. Y los objetivos específicos comprenden acciones que no están descifradas en este. El objetivo debe ser medible, observable, realizable y lógico. Como 9 tenemos la hipótesis, que esto nos va a guiar en los análisis de los datos y debe ser la consecuencia de un marco teórico bien establecido. Suele redactarse paralelamente con el objetivo general en términos de una afirmación. Como 10 tenemos la metodología. En 11 tenemos la población de referencia. Esta es la población total a la que se espera explorar los resultados. Como 12 tenemos la población de estudio, que es un subgrupo de población de referencia y debe de cumplir ciertos criterios. En el 13, criterios de inclusión y exclusión, se especifican las características que deben cumplir los pacientes que forman parte del estudio. En el 14 se especifica, es el tamaño de muestral y procedimientos de muestreo. Aquí se detalla el número de pacientes necesarios para alcanzar los objetivos del estudio y en el procedimiento se describe indicando si la selección de casos que forman parte de la muestra se llevará a cabo mediante un muestreo aleatorio, sistemático, consecutivo o otro. En el 15 es el diseño, que este debe de ser acorde a la pregunta de investigación. 16 son las variables, 17 la recogida de datos, donde aquí se especifican los instrumentos de medida o fuentes de información que se utilizarán. Como 18 están los análisis de datos, en 19 las dificultades y limitaciones del estudio, 20 el plan de trabajo, que es aquí un cronograma donde se especifican las tareas que se realizarán en el proyecto. En el 21 la experiencia del equipo investigador sobre el tema. Aquí se respalda la factibilidad del proyecto y contempla las líneas de investigación en que han trabajado las solicitantes del proyecto. Como 22 tenemos el presupuesto solicitado y como 23 y por último los anexos que suelen incluirse en la hoja de recogida de datos, de consentimiento informado y entre otros. En tipos de diseños epidemiológicos tenemos dos, el experimental, que este es el investigador va a asignar una medida terapéutica, un diagnóstico o tratamiento rehabilitado. En el observacional es todo lo contrario, no asigna ninguna medida de terapéutica, de diagnóstico o tratamiento rehabilitador. En el experimental tenemos dos, que es el ensayo clínico. Este es el comparar la intervención terapéutica entre dos o más grupos aleatorizados. Y el estudio cuasi experimental, que valora la eficacia de medidas preventivas de forma no aleatorizada.
Y en el observacional tenemos el descriptivo, que aquí no demuestra hipótesis causal. Tenemos el estudio de series de casos, aquí describe grupos de pacientes. Estudios ecológicos, que relaciona a nivel poblacional dos variantes determinantes en ámbito geográfico temporal. Y el estudio de prevalencia, que es el estudio descriptivo de corte que se aplicará para la identificación de individuos. Y en el analítico, que aquí sí demuestra hipótesis causal, tenemos el estudio de corte, individuos expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y estudia la incidencia de la enfermedad. Y el estudio de casos y controles, que aquí parte de un grupo de pacientes y otro grupo de personas sanas, y así se determina el factor de riesgo. Y por último tenemos los análisis estadísticos de los datos. Son tres: el análisis descriptivo, que es el que se calcula la frecuencia y los porcentajes para las variables cualitativas y las medias, derivaciones estándar o típicas, valores máximos o mínimos para las mediciones cuantitativas. Tenemos el análisis bivariante, que se especifican las técnicas utilizadas para comprobar relaciones 2 a 2 entre las variables independientes y las dependientes. Y los análisis multivariante, que se incorpora un apartado de análisis multivariante siempre que se desee encontrar relaciones simultáneas entre una variante dependiente y varias variables independientes. Y eso sería todo por mi parte.